Ahí se ve de aquí todos los aviones, el cementerio de los aviones. Wow, vamos para allá. Bienvenidos a otra entrega aquí de Manito Tal. El día de hoy vamos a visitar un cementerio. Estamos camino al cementerio de los aviones. Más de 13,000 aviones están localizados en este lugar donde vamos a visitar ahora. Así que, ¿vamos al mambo? Y sí, detrás mío está el cementerio de los aviones. Es literal el último lugar donde los aviones llegan ya cuando están en su destino final. Después de haber transportado millones de personas, terminan aquí. Pero algo que es importante mencionar es que tienen 3 etapas los aviones, o tienen 3 diferentes oportunidades. La primera es que si la economía mejora, el avión que aterriza aquí pues simplemente se inspecciona y se envía de nuevo a volar y a llevar pasajeros. La segunda es un poquito cruda, pero es prácticamente la canibalización del avión. Quitan todo, hasta el cobre, los asientos, todo y lo venden para que sea construido para otros aviones, obviamente. Y la tercera es la más tétrica. Aquí existe una hidráulica gigante que aplasta los aviones. Recuerden en las películas, si ven trituradoras de metal, por ejemplo, en muchos, donde están los vehículos, donde están los autos, para ponerlo pequeñito, aquí existe una igual, pero es gigantesca, lo suficientemente gigante para poder triturar un 747. Es impresionante. Y esas son las etapas que tiene que pasar un avión cada vez que aterriza aquí. Muy importante es también que, por ejemplo, yo hice un tour no hace mucho en un museo de Airspace de allá en Chantilly. Lo voy a dejar aquí en el link para que lo vean. Y ese museo tiene un avión peculiar que me llamó mucho la atención. Y ese es el SR-71, el avión más rápido tripulado en la historia de la humanidad. Ese avión es interesante saber que aquí fue que aterrizó, aquí fue que estuvo. Y después nos llevaron a mala carrocería al museo. Pero es interesante así para los amantes de la aviación ver, pisar lugares como estos tan interesantes como es el destino final de los aviones. En lo particular yo estoy sumamente emocionado porque la verdad que interesante. Mira, a mí me pongo a mirar los aviones detrás mío y están toditos buenos. Mira, ese que está ahí, ese jet, ese es un jet privado, se ve enterito si es por mí. O sea, es interesante cómo todos esos aviones terminan simplemente aquí, abandonados, a la intemperie. Ahora, una de las razones que es también importante por la cual llevan a los aviones aquí a este lugar es por el clima. Esto aquí es desierto, eso es seco y esto mantiene esos aviones y la pintura la mantiene prácticamente igual durante mucho tiempo, mucho tiempo. Aparte de eso, donde estamos pisando nosotros ahora mismo, esto es caliche prácticamente. Todo eso ahí es caliche. Entonces los aviones no se hunden y es por eso que se eligió este lugar para hacer este destino final de los aviones. Otro dato muy importante es que aquí también hay aviones militares. Lo que pasa es que están en una área diferente por temas de seguridad, pero aquí también llegan muchos aviones militares ya para su último destino. Para pasar las 3 etapas que le acabo de mencionar hace unos minutos. Como pueden observar allá al fondo, ahí se encuentran 1, 2, 3, 4 aviones de la aerolínea de Japón, Japan Airlines. Pero yo lo veo desde aquí, esos aviones se ven enteritos, están nuevecitos esos aviones. Sin embargo, esos aviones están aquí para pasar las 3 etapas que les acabo de mencionar, lo cual lo hace muy interesante. I'm better than yesterday. Take care. Ahí están saludando a los empleados de aquí. Como ven, aquí es muy restringido por el tema de los aviones militares, entonces es difícil tener acceso allá a donde están los aviones, porque me encantaría meterme para allá, para el fondo, donde están todas esas aerolíneas juntas ahí. Están todas parqueadas ahí. Hay de todo ahí. Vamos a ver si identificamos algunas. Allá en el fondo, ahí yo veo una Lufthansa, es el Lufthansa Airlines. También veo ahí, I think es ese que está aquí, azul oscuro, creo que ese es Icelandair Air. Y pronto viene Spirit Airlines. Un tema también interesante es que la aerolínea Spirit, ella simplemente no pudo más con sus acreedores y tuvo que declarar bancarrota. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de esos aviones o se los rifan, o sea, se los venden a otras aerolíneas, o van a terminar aquí en este cementerio. Y hay muchos de ellos que probablemente terminen aquí. Porque si inclusive otra aerolínea lo compra, recuerden que la estrategia de Spirit era un avión comercial, pero barato. O sea, tendrían que también traer el avión aquí y aplicarle la primera etapa, la que es simplemente cambiarle los asientos, adecuarla bien para la otra aerolínea o la otra compañía. Así que pronto aquí, en este aeropuerto que estoy aquí detrás mío, va a estar la aerolínea Spirit Airlines. Otra cosa, por si no te lo he mencionado, gracias por suscribirte y ayudarnos a crecer. Este tipo de aventuras son muy interesantes. Me llama a mí mucho la atención, de verdad, ver y presenciar temas como estos así de aeronáutica y todo.
A mí me sorprende ese avión. Ese jet yo lo veo entero. Ese avión está nuevecito. Mira cómo se ve eso. ¿Cómo va a ser que está aquí en este lugar? Es interesante. Tanto dinero. Porque eso tiene que valer un par de millones de dólares largo. Un par de millones largos. Aquí cabe el dicho de que dinero jala dinero. Porque fíjense aquí, estos aviones no se pierden. Estos aviones prácticamente se reivindican. O sea, algo le hacen. Pero tienen que volar, vuelven y vuelan. Pero el llegar aquí es un gran paso. Porque es un paso de que ya la cosa está por terminar. Ya la música está por parar. Literalmente. Mira dónde acaba de aterrizar una avioneta. Espero que se pueda ver aquí en la cámara. Y tengo un detalle muy importante que compartir con ustedes sobre eso. Un dato impresionante para que entiendan qué tan grande es donde yo me encuentro. Esto tiene más de 3.300 acres. Esto es gigantesco. Inclusive aquí caben aquí yo ni veo los aviones militares. Aquí ni se ven dónde que están. Para que entiendan ustedes qué tan grande es esto donde uno está. Ya va la avioneta. Ahí salió la avioneta. Fíjense también un detalle, es que muchas avionetas llegan y se van, Yo no me crean a mí, pero yo sí sé que en la compañía Boeing pasa esto. Hay muchos empleados que tienen en sus casas avionetas y cuando van a trabajar, en vez de tomar un vehículo y durar 4 horas, pues entonces simplemente toman su avioneta, vuelan y aterrizan aquí al lugar de trabajo. Yo me imagino que aquí sucede algo similar, porque yo sé que en la compañía Boeing sucede eso, donde hay personas que viven prácticamente a 4 horas de distancia manejando, pero imagínense, ellos llegan se llevan su avioneta, mi amor, dame el café que me voy, se monta en un avión, una avioneta chiquita, arranca, llega al trabajo, se parquea aquí y a trabajar se ha dicho. Y al final de la tarde lo mismo, vienen, se montan, hey muchachos, no moriste, no, ¿quiere beber? No quiero beber hoy porque tengo que manejar el avión. Qué locura. Se montan y llegan a su casa tranquilo. Muchas personas tienen esa facilidad a la hora de trabajar en lugares como el que estoy aquí. Miren, acaban de encender a ese avión. Ese jet privado acaba de encender. Se escucha aquí la bulla. Sí, me imagino que eso tiene que ir para algún lugar ahora. O lo van a desbaratar. Uno no sabe. En verdad uno no tiene ni idea. Miren los camiones allá de gasolina y todo. Helicóptero. Aquí hay de todo. Nada, mi gente, déjame irme en el jet privado. Nos vemos ahorita. No, todavía no. No, parece que esa persona va a salir de aquí hacia otro destino. Pero sí. Va a su casa ahora. Y allá en el fondo se pueden observar hacia las turbinas eólicas. Perdón por si no lo pronuncio bien. Eólicas. Bueno, parece que el piloto está haciendo su entrada. Se en la mano. Dímelo, mijo. ¿Qué es lo que? ¿Cómo tú estás? Toma asiento ahí, acomódate. Déjame yo prepararme ya para ir. Eso es prácticamente la conversación que se tuvo ahora mismo. Vean de Belmonte ahí. Se le olvidó el lunch. La brisa, que hace brisa ahora mismo. Mirando un avión despegar desde la pista de aterrizaje. Claro, qué bacano. Se sintió la vaina aquí, mierda. Vayan con Dios y que lleguen bien a su destino. Bueno, mira allá donde va. Y por ahí María se va. Ese avión que ven ahí, ese es el Stealth. Ese es el avión militar, indetectable. Se nota porque la forma del avión. Ese avión que ven ahí ese es el Phantom 2. Ese avión volaba 2.2 Mach, bastante rápido. Este es el supersónico Jet Trainer. ¡Wow! Miren qué belleza. Es importante también entender que un avión tiene alrededor de 12 millones de piezas. Y cuando una aerolínea así como la Spirit Airlines va a la quiebra, pues entonces el avión vale más siendo desmantelado que simplemente venderlo por completo o volar el avión. Por eso muchos destinos vienen aquí. Por eso les dije yo a ustedes que el próximo destino de muchos aviones de la aerolínea Spirit, que ya dejó de existir, van a parar acá, en este aeropuerto. Vienen muchos de esos aviones para acá a hacer su último vuelo. Es interesante cómo esas compañías aeronáuticas en realidad le conviene mandar sus aviones para acá y que se desbaraten. Eso es interesante. Pero también recuerden que esos aparatos son los que más cuidan, porque son los que nos llevan y nos traen siempre y transportan millones de personas. Entonces es importante mantener la seguridad ante todo de cada una de esas naves que están aquí o que vuelan diario, ¿no? Que vuelan el día a día. Aquí, no solamente dentro de Estados Unidos, sino también en el mundo. La verdad que ha sido muy interesante el poder visitar y ver esta área aquí
y ver el destino final de tantos aviones, de tantos aviones, tantas historias que han compartido, ¿no? Y que han hecho durante muchos años, ¿no? 10, 20, 30 años. Muchas gracias de verdad por compartir conmigo el día de hoy. Por favor, suscríbete, dale like, comenta y nos vemos en la próxima. Así que, ¡vamos al mambo! Y los dejo con otra vista tan hermosa aquí en el aeropuerto de Mojave, donde llega el destino final de los aviones.